Ahora estamos grabando. Voy a compartir la pantalla desde lo que nos queda. Creo que esta ya la revisamos. Entonces estábamos hablando acerca de la transferencia de calor por conducción y cuáles son las variables que entran en juego en la transferencia de calor por conducción. Entonces habíamos visto que tiene que ver con el material y con algunas configuraciones para que se dé esta transferencia de calor. No sé si es que en la parte final de la clase anterior, pero bueno, voy a retomar un poquito esto, lo que estaba hablando la semana anterior, es que en estas tres paredes que se han puesto de ejemplo, la primera no tiene datos, no tiene valores, solo nos muestra las variables que entran en juego a través de una pared para que se dé esta transferencia de calor. Entonces tenemos distintas temperaturas, tenemos la transferencia de calor que además tiene una dirección, porque la temperatura 1 y esta simbología inclusive nos permite ver que la temperatura 1 es mayor que la temperatura 2, ¿no? Por lo tanto, el flujo de calor, en este caso, está desde el interior, si quieren, al lado de la temperatura 1 hasta el exterior de la pared, al lado de la temperatura 2. Sí, normalmente en el interior de las paredes donde tenemos mayor temperatura, sí, y se da la transferencia de calor en ese sentido. Entra en juego también el área y el espesor de la pared. Bueno, entonces en los ejemplos, tanto en la pared A como en la pared B, sí, en la pared A tenemos una diferencia de temperatura entre 30 y 20 grados. En la pared B también una diferencia de temperatura entre 30 y 20 grados. El espesor de la pared A es de 1 metro, el espesor de la pared B es de 1 metro. Sí. Sin embargo, la conductividad térmica de la primera pared, al ser cobre, tiene una conductividad térmica de 401 vatios sobre metro grados Celsius. Y en la pared B es de silicio, tengo 148 vatios sobre metro grados Celsius. Si es que quiero calcular el flujo de calor, sí, el flujo de calor, y voy otra vez a insistir en esto para que quedemos claros, cuando hablo de un flujo de calor, estoy viendo una cantidad de calor entre el área, sí, entre el área. Entonces, para poder hacer ese cálculo, yo no estoy utilizando en esta pared el área que puede tener esa pared, sino solo estoy utilizando el espesor. Como es la ecuación de la parte inferior derecha, que en este momento le estoy con el puntero señalando. Si le ven el puntero, nada más me confirman. Sí, Ok, entonces le estoy señalando aquí y este es el cálculo del flujo de calor. Si es que en la misma ecuación, yo utilizo el área, ya tengo la razón de transferencia de calor en esa pared específica con un área específica. Entonces, regresando un poco a la pared A, entonces tengo yo aquí un flujo de calor de 4010 vatios por cada metro cuadrado de configuración de esta pared, con esa diferencia de temperatura, con ese espesor. Pero yo podría ir construyendo una pared y sé que por cada metro cuadrado de esa pared puedo tener una transferencia de calor de 4010 vatios. En la pared B, en la pared B, al ser una pared de silicio, ya no transfiere tanto calor y sé que puede llegar a transferir 1480 vatios por cada metro cuadrado de la pared. Por cada metro cuadrado de la pared. Esto es importante. Hasta ahí tienen preguntas antes de hacer un ejemplo. Pregunta, ¿se entendió? Esto empezamos la clase anterior a hablar acerca de la conducción de calor, de la conducción de calor. Entonces, principalmente se utilizan paredes como ejemplos para poder ir viendo de qué va el asunto. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Quieren que les aclare algo? ¿O vamos viendo el ejercicio y ya tratamos de aclarar con eso? Creo que el ejercicio estaría bien, ingeniero. Bueno, vamos ahí. Yo voy parando un ratito así para poder verles si es que están siguiendo o no, les insisto, no. Entonces yo les voy a pedir, verán, esto es una aplicación nada más de las ecuaciones de lo que vimos hace un momento, ¿sí? Entonces,
Está aquí un gráfico de una casa en que tiene un techo con unas ciertas características, ¿sí? Tanto de temperatura en el interior de la casa como el exterior, ¿sí? Y también tiene un área como un espesor de ese techo. Entonces, ¿qué nos dice el problema? El techo de una casa calentada eléctricamente, nos da un dato, que está calentada eléctricamente, tiene 6 metros de largo. Entonces, bueno, 6 metros de largo, 8 metros de ancho y 0,25 metros de espesor. Y está hecha de una capa plana de concreto cuya conductividad térmica es K de 0,8 vatios sobre metro. Las temperaturas de las superficies interior y exterior se miden como 15 grados Celsius y 4 grados Celsius, es decir, que está una temperatura bien bajita en el exterior de esa casa y 15 grados en el interior del techo de esa casa. Podría tener una temperatura de 15 grados en el interior de la casa. Respectivamente esas temperaturas. Y esto se mantiene durante un periodo de 10 horas, Me pide, determine A, la razón de la pérdida de calor a través del techo en esa noche. Y B, el costo de esa pérdida de calor para el propietario de la casa si el costo de la electricidad es de $0,08 por cada kilovatio hora. Listo. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí directamente, bueno, yo podría calcular una razón de transferencia de calor, que más o menos sé por ahí, que ya es de lo que estamos hablando, entonces solo vamos a aplicar los conceptos de lo que venimos conversando desde hace un momento. Yo podría hacer el cálculo del flujo de calor en ese techo, ¿sí? O puedo hacer directamente el cálculo de la razón de transferencia de calor. Aquí me pide razón de la pérdida de calor, es lo mismo, ¿no? Razón de transferencia de calor, aquí se ve como una pérdida de calor. Entonces, ¿cuál es la ecuación para poder calcular esta razón de pérdida de calor? Entonces, yo tengo menos K, ¿sí? Por el área, aquí en este caso, si me dan un área y quiero calcular, ¿de acuerdo? Por un delta de temperatura, ¿sí? Por un dividido, perdón, para un espesor de ese techo. Aquí voy a parar un ratito y hacerles una pregunta. ¿Por qué el signo negativo? Esto estuvimos viendo la clase anterior. ¿Por qué un signo negativo? Esteban Neira, ¿por qué signo negativo en la ecuación? Ingeniero, porque se trata de una pérdida de calor. No, Porque la temperatura final va a ser inferior a la temperatura inicial y por lo tanto el signo va a salir negativo y con eso se compensa. muy bien, Esteban. A ver, si está claro eso. Manuel Ignacio, está por ahí. ¿Por qué Sí, negativo? sí, profe. ¿Por qué pongo ese signo negativo en la ecuación? También empezaba por la pérdida de calor que hay, existe ahí. No. O sea, cuando yo hablo, cuando pongo el término pérdida de calor aquí, no estoy diciendo ni es negativo ni es positivo. Solo digo que existe una pérdida ahí, ¿de acuerdo? Pero la ecuación de entrada, tal como le vemos aquí, viene escrita con un signo negativo. ¿Está bien? ¿Por qué viene escrita con ese signo negativo? ¿No? Ya, Porque el delta de temperatura era con temperatura 1 menos la 2, entonces iba a caer en negativo la respuesta, ¿no? a ver, ¿quién me está hablando? Me perdí un ratito de quién está hablando. Rosero. Ah, ya, muy bien. A ver, si es que yo quiero escribir aquí voy a explicar un poquito por qué negativo y ya vamos a ir resolviendo el problema, ¿no es cierto? Entonces voy a mantener ese negativo. De entrada siempre mantengo ese negativo. La conductividad térmica, en este caso, me dice que es de 0,8 vatios, ¿sí? Entonces vamos a escribir 0,8. Seguiránle esto, ¿no? 0,8 vatios. No voy a escribir las unidades porque no es tan fácil escribir desde esta pantalla. Les cuento que ya estuve preparando otro. Aquí tengo ya una tablet, una Samsung.
estuve configurando y tengo también un punterito para poder escribir y ya que salga mejor letra y ser más ágil, pero ahora tarde no le pude terminar de actualizar con el Zoom, entonces no puedo todavía configurar. Yo creo que para la próxima semana ya le tengo listo eso y no van a tener que aguantarse estas letras tan chuecas. Pero bueno, vamos a ver. Entonces, Inge, una consulta. díganme. Les revisaba que las unidades son vatios sobre metro por grado Celsius y Sí. después que multiplica por 10 para sacarle vatios sobre metro cuadrado, ¿o por qué se cambia la unidad después? A ver, no le entendí muy bien la pregunta. Yo voy a En poner, la, dia- sí, en la diapositiva, escúcheme un segundo. Voy a poner las unidades acá abajo, sí, de la ecuación que estamos describiendo. Sí, están vatios sobre metro grados Celsius, sí. Yo multiplico por un área, el área tiene que venir para que sea homogénea, estaría en metros cuadrados. Voy a multiplicar por un salto de temperatura, un salto, una diferencia de temperatura. Esta diferencia de temperatura, en este caso, va a ser en Celsius, estamos trabajando en Celsius, grados Celsius, ¿no es cierto? Y el espesor, aquí está, este espesor de acá, es también en metros. ¿Sí le ven? Entonces, si es que respeto a las unidades, ahí sí iría a los metros, iría a los Celsius y me quedaría en vatios. Estamos, ¿sí le ven? Sí. Ya. Sí, ingeniero. Ahí me estaba preguntando algo, no sé si con lo que escribí quedó claro para lo que me estaban preguntando. Inge, podemos revisar la diapositiva anterior. ¿Para qué me hace regresar a la diapositiva anterior, No, capaz? solo, verá, ahí dice, por ejemplo, el K del cobre es 401. Ya. Y así, ya. Ahora sí entendí. No, ya no me percaté de que el uno es K y el otro es Q. Ya dije, muchas gracias. No, ya, a ver, ya, vamos ahí. Está claro ahí hasta el momento. Este momento no voy a calcular el flujo, voy a calcular directo la razón de pérdida de calor o la razón de transferencia de calor por esta pared, el área en esta pared. Voy a borrarlo de abajo para que no me quede mucha cosa aquí escrita. Bueno, aquí vamos a aplicar solo la ecuación. Entonces, le voy a escribir completo para que no nos perdamos en nada. Ya después me voy a ir saltando algunos pasos de escritura. Por el momento voy a escribir el espesor, perdón, el área de la pared. Tengo 6 por 8 metros, ¿no es cierto? Ustedes verán que voy a ir suavito por el momento. Después, un delta de temperatura. Me dice entre 15 y 4 grados, ¿no es cierto? Entonces, normalmente aquí cuando yo escribo el delta, y por eso es el signo este negativo, cuando pongo el delta, nosotros estamos acostumbrados a hacer el final menos el inicial, entonces yo escribiría 4, ¿no es cierto? Si es que esto tiene un sentido de flujo de adentro hacia afuera, entonces sería el final, 4, y el inicial, T2 menos T1. Por lo tanto, yo escribiría en este sentido. ¿Está bien? Por eso le mantengo el signo negativo. Y el delta X es de 0.25. ¿Estamos claros? Esto me va a dar un valor. ¿Cuánto me da? A ver, alguien que ayude con el cálculo. 1608. 1.79 kilovatios. 1000. A ver, dígame. 600. 1690 watts. 1690 watts. Listo. Aquí, ojo, siempre estamos poniendo con el puntito porque es una razón de transferencia de calor. Sí, está claro hasta el momento. Está sencillo, ¿no? Ahora, con esto quiero calcular
Con esto quiero calcular el total en dinero, ¿no es cierto?, de las pérdidas. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es el costo de esta pérdida? Entonces, el costo total va a ser igual a la pérdida de calor, ¿no es cierto? A la pérdida de calor y esto le vamos a poner en kilovatios, 1.69 kilovatios. Entonces va a ser igual a la razón de transferencia de calor o de pérdida de calor y me sale en positivo, aunque esté hablando de una pérdida, ¿no es cierto? Ya el sentido, si es que cumple eso, le mantengo el signo negativo y le hago el final menos el inicial, y si aún así me saldría negativo, quiere decir que el flujo, ahí, que el flujo o el sentido de la razón de transferencia de calor, de la transferencia de calor, sería en el sentido opuesto, ¿no es cierto? Esto sí se entiende. Ya, entonces, si es que igual tienen alguna pregunta de eso, me la hacen, ¿no? Entonces, ahora para calcular el costo, entonces, multiplicaría yo este valor de la transferencia de calor, ¿sí? La razón de la transferencia de calor por el tiempo, que está funcionando esto, por el valor en dólares por cada kilovatio hora, ¿ya? Entonces, esto es en dólares por kilovatio hora. Aquí le estoy poniendo las horas, aquí están en kilovatios, por lo tanto me va a dar un valor. ¿Cuánto me da? $1.35. Ya, 1.35, $1.35 la noche, más o menos, eso es lo que lleva acá. Está claro hasta el momento, sencillo, ¿cierto? Pregunten cualquier cosa. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, no hay ninguna pregunta, entonces vamos a avanzar un poquito más. La conductividad térmica tiene que ver también dependiendo del material, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí hay una tabla en la parte izquierda de esta diapositiva, dice conductividades térmicas de algunos materiales a la temperatura ambiente, y me dice temperatura ambiente porque la conductividad térmica también depende de la temperatura ambiente, depende de la temperatura en la que se encuentra el material para que sea mayor o menor la conductividad térmica. Entonces, si es que ustedes van a hacer una selección de un material en el que quieran que se transfiera mucho calor, ¿sí? Entonces aquí tienen alguna referencia en esta tabla de qué es lo que pasa con las conductividades térmicas. Por ejemplo, el diamante. Miren ustedes, el diamante tiene 2.300 vatios sobre metro grados Celsius de conductividad térmica. La plata, 429, cobre 401, el oro 317, el aluminio 200, el hierro 80, mercurio 8 y así van bajando. El vidrio ya no conduce tanto calor, ya no tiene tanta conductividad térmica. El ladrillo tampoco tiene tanta conductividad térmica. El agua, la piel humana inclusive tampoco tiene tanta conductividad térmica. La madera tiene menos, el helio, el caucho. Y aquí ya vienen inclusive no solo que no tienen conductividad térmica, sino que son aislantes, ¿no? Aislantes. La fibra de vidrio, el aire, una espuma rígida, uretano, sí, entonces ya son aislantes térmicos. Pero ¿de dónde sale esto? ¿De dónde sale esto? Entonces, bueno, nosotros podríamos hacer una experimentación, un ensayo para poder hacer el cálculo de la conductividad térmica en un material. Si es que quisiéramos nosotros encontrar el valor de la conductividad térmica de cualquier material, podríamos hacer un experimento tal como el que está en este gráfico. Pongo el material es el que está en color blanco, en el que están las rayitas de temperatura, ¿sí? Aquí me dice material de muestra para hacer el cálculo de la conductividad térmica.
Le aíslo tanto en la parte superior, en la parte posterior y en la parte inferior. Pero entre el material y el aislamiento le pongo una resistencia eléctrica o un calentador eléctrico, ¿sí? Una resistencia que me genere a mí una cierta cantidad de calor. Le conecto y yo puedo conocer la potencia eléctrica que le voy a suministrar, ¿sí? Que le voy a suministrar a este sistema. Si es que yo le conecto acá, ¿no es cierto? Y tengo funcionando, tengo una potencia eléctrica, ¿sí? Un calentador eléctrico, pero está aislado en la parte, en uno de los lados, en la parte superior, en la parte inferior. Al único lugar en el que puede transferirse este calor, ¿sí? Este calor es por el material que yo estoy queriendo analizar o en el cual estoy experimentando para obtener la conductividad térmica. Entonces, es lógico pensar que si es que yo tengo en el exterior una temperatura ambiente y en el interior la resistencia eléctrica o el calentador eléctrico, en el cual estoy dando una cierta cantidad de energía, la temperatura en el interior va a ser mayor que la temperatura en el exterior. Además, yo puedo definir el espesor de la prueba del material que quiero probar, 10 centímetros, 5 centímetros, y puedo poner un área determinada. Lógicamente, esta área de ahí, o más bien dicho, yo tendría que aislar tanto desde la parte que yo estoy viendo, si es que esto lo pensamos ya de una forma tridimensional, en este momento solo le estamos viendo un espesor y una altura en la imagen, pero si es que esto tiene una profundidad, yo también debería poner aislamientos al lado, hacia nuestro lado, o ingresando en la pantalla, si es que tendríamos una profundidad. Y yo puedo hacer este ensayo para poder determinar la conductividad térmica de este material, ¿sí? Despejando de la ecuación de la transferencia de calor por conductividad, ¿sí? La K, o la conductividad térmica. Y esto sería igual al espesor del material que voy a ensayar, al espesor del material que voy a ensayar, dividido para su área por la diferencia de temperaturas y multiplicado por el calor que se va a transferir. Lógicamente, para eso pongo el aislante, porque si no pusiera el aislante en esta pared y tengo pérdidas de calor para arriba o para atrás, ¿sí? O por abajo, ya no puedo saber yo cuánto es el valor de esta transferencia de calor. En este caso, como todo está aislado, la única dirección que puede tener la transferencia de calor es hacia el frente de la pared, por donde está puesto el material que vamos a ensayar. Por lo tanto, debería, si es que quiero yo hacer el ensayo y determinar la conductividad térmica de este material, tener un termoparo aquí, un termoparo acá, conocer qué potencia eléctrica le voy a dar al sistema y el resto de medidas fácilmente las puedo obtener. Entonces les pido que resuelvan este ejercicio que está en la parte de abajo, es como una aplicación de este sistema, ¿no? Se construye un nuevo material, yo hago una aleación de un material para una casa, pero no sé qué conductividad térmica va a tener porque utilicé material reciclado. Entonces, al hacer una mezcla, me estoy poniendo un ejemplo, nada más, es una hipótesis, es una idea. Se construye un nuevo material y se desea saber su conductividad térmica. La potencia eléctrica que estoy utilizando aquí tiene 2 kilovatios. La temperatura en el interior, 275 Celsius. Y la temperatura en el exterior, 45 Celsius. El espesor de este material es de 0.15 metros. El alto 0.40 y el ancho 0.15 también. Más o menos son las medidas que llega a tener un ladrillo, ¿no? Más o menos un ladrillo o un bloque podría llegar a tener esas medidas. Entonces, calculen, por favor, en un momento más para ver quiénes han resuelto. Puede seguir proyectando para aún no terminar de copiar. Sí, Claro. sí, por Entonces, aquí está el problema en la parte inferior. Potencia eléctrica 2 kilovatios. La temperatura interior de 275 Celsius. La temperatura exterior de 45 Celsius. El espesor en este caso es esta L, ¿no? La L, el espesor. Un alto, 0.40, y un ancho, sería la profundidad, si es que desde nuestra perspectiva, desde nuestro punto de vista,
para conocer ese material de 0.15 metros también. Ya, ingeniero, muchas gracias. Entonces, hagan esos calculitos para ver cuánto sale la conductividad térmica de un material que nosotros estamos queriendo probar. Cuando alguien lo tenga listo, me avisa para poder... A ver, vamos a resolver. Tenemos algunos datos diferentes. Voy a resolver aquí. ¿O alguien quiere resolver? ¿Un voluntario? No quieren ser voluntarios, entonces veamos. Así, repito, nada más para tener la solución de esto, ¿no? Entonces, el espesor, 0.15. Vamos a mantener homogéneas las unidades para que salga las unidades, vamos a manejarlas. Normalmente, si no se dice lo contrario, debería estar la conductividad térmica en vatios metro sobre Celsius. O puede ser vatios metro sobre Kelvin. ¿Sí? Aquí el valor de los dos va a ser igual porque estamos hablando de un delta de temperatura. Ya después podemos aclarar un poquito eso. El área sería 0.4 por 0.15. Verán que estamos haciendo estas cosas sumamente sencillas, pero bueno, las vamos a hacer. 0.15. ¿De acuerdo? Estoy reemplazando de esta ecuación que está acá abajo, aquí. El delta de temperatura, 275 menos 45. ¿De acuerdo? Y la razón de transferencia de calor dice 2000. Vamos a dejarle con 2000 para que las unidades nos salgan no en kilovatios, sino en vatios. Por favor, ven verificando el resultado. ¿Cuánto sale? 21.74. 1.74. Ya, entonces la conductividad térmica, aquí en este caso, 21.7 le voy a dejar así, ¿ya? De acuerdo, en vatios sobre metro Celsius. Vatios sobre metro Celsius. A ver, no cogí el borrador aquí. Listo. Entonces, si es que yo quiero comparar, digo, bueno, ¿qué tanta... depende en dónde lo quiero utilizar, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, yo estaría entre estos materiales aquí, entre un mercurio y hierro, si es que estoy hablando de 21.7 kilovatios, no kilovatios, perdón, vatios sobre metro Celsius, ¿sí? Por lo tanto, si es que comparo que tiene un ladrillo, ¿sí? Por ejemplo, un ladrillo tiene 0.72 de conductividad térmica, y yo quiero construir una casa con este nuevo material, ¿qué efecto podría tener en el día a día? ¿Qué efecto creen que puede sobre la temperatura de la casa podría llegar a tener ese material? ¿Me explico? Tiende a perder el calor del interior. Exacto. Si es que yo construyo una pared, una casa con este material, que estuviera ubicado por aquí, ¿no? Que estuviera ubicado más o menos por aquí. Cuando hace una temporada de mucho calor, ¿sí? Entonces la casa se calentaría demasiado y cuando hace frío la casa perdería calor. Entonces no es un material en principio que, comparado con el ladrillo, ¿no? Comparado con el ladrillo, con la madera, no es un material que me
conviene en torno a las características térmicas de una habitación, de una vivienda, ¿de acuerdo? Entonces, de esa forma nosotros podríamos determinar la conductividad térmica si es que quisiéramos de un material que no conocemos, si no tenemos en una tabla, podríamos llegar a calcular, ¿sí? De forma experimental. Entonces, yo les decía hace un momentito que tenemos que la conductividad térmica, sí, depende de los materiales, ¿sí? Depende del estado en el que se encuentre, el estado del material. Además, sí, por ejemplo, si es que esta es una representación un poco rápida de qué es lo que pasa con las moléculas en el interior de cada material, ¿sí? Si es que es gas, pues yo tengo una dispersión de las moléculas, tengo una cierta energía cinética, si quieren, de las moléculas en el interior del gas. Si es que es un líquido, la energía o el movimiento de las partículas es menor, aunque sí que tienen un movimiento, pero es menor. Y si es que es sólido, las partículas, ¿sí? o las moléculas en el interior de ese elemento casi que están estáticas, ¿de acuerdo? Entonces, eso tiene una cierta influencia para que se pueda generar esta conductividad térmica en los materiales. En esta gráfica de acá, está representado varios grupos de materiales con unas conductividades térmicas. Me dan desde una conductividad térmica muy alta, desde 1000 vatios sobre metro Celsius, ¿sí? Hasta una conductividad térmica muy bajita. Entonces me da desde cristales no metálicos, por ejemplo, nosotros habíamos visto que el diamante, el grafito, ¿sí? Tienen unas buenas conductividades térmicas, ¿sí? Entonces yo podría utilizar cualquiera de estos elementos si es que quisiera disipar mucho calor en algún cuerpo caliente, por ejemplo. Entonces, cuarzo, carburo de silicio, después están los metales puros, plata, cobre, en un rango que podemos ver aquí, esto es una escala logarítmica, entre 100 y 1000, pues está más o menos acá en la mitad, por ejemplo, los metales puros podría ser entre unos 500, un rango amplio, ¿no? Alrededor de entre unos 10 vatios sobre metro Celsius hasta unos 500. Aleaciones metálicas tienen un poco menos, sólidos no metálicos, óxidos, roca, alimentos, caucho, demás, están por acá, tienen menos conductividad térmica. Los líquidos, todo el rango de los líquidos están con menor conductividad térmica. Ya aislantes, ¿sí? Aislantes térmicos, fibras, madera, espumas, ¿de acuerdo? Tienen menor conductividad térmica, lógicamente, porque son aislantes que podemos utilizar para evitar la transferencia de calor, o los gases directamente. Entonces, gases. Si es que yo tengo un gas, como los que están acá, tiene menos conductividad térmica, lógicamente pensando que este gas no entra mucho en movimiento, porque aquí también, si es que entra en movimiento, se va a aumentar la conducción y va a dejar de ser conducción hasta llegar a ser una convección. Entonces, ahí hay que tener un poco de cuidado con el cálculo de la transferencia de calor cuando ya estamos en un estado líquido y gaseoso. Pero con el gas un poquito más difícil de hacer ese control. ¿Tienen alguna pregunta de esto? No sé si está claro. Ok. Continuemos un poco más. Entonces, también, además de que dependiendo en el estado en el que se encuentre un elemento, ¿no es cierto? Sólidos, líquidos y gases, otra vez se repite aquí una escala en el que tengo la conductividad térmica, pero la conductividad térmica en función de la temperatura en la que se encuentra ese elemento para que transfiera más o menos calor. Por ejemplo, los diamantes empiezan con una conductividad a menor temperatura, una conductividad térmica alta, conforme se van calentando, disminuye esa conductividad térmica. Y ese comportamiento lo tenemos tanto en diamantes, en sólidos metálicos, ¿no es cierto? Plata, cobre, oro. Claro que no hay mucho cambio, pero sí tiene un cambio desde baja temperatura hasta alta temperatura. Por ejemplo, el aluminio, ¿sí? Cuando pasa de sólido a líquido, ¿no es cierto? Aquí tenemos alrededor de unos 900 grados, está marcado aquí que el aluminio al ser líquido disminuye la conductividad térmica
y así el comportamiento de varios elementos. En los gases, conforme aumenta la conductividad, perdón, aumenta la temperatura, también aumenta la conductividad térmica. Sí, aumenta la conductividad térmica. ¿Por qué? Porque entra ahí en mayor movimiento las partículas y casi que deja de ser una conducción a ser una convección, tal como lo que les mencionaba hace un momento. Además de la conductividad térmica, es importante tener presente otra variable que se denomina difusividad térmica. La difusividad térmica relaciona esta conductividad térmica con unas características ya del material con el que nosotros estamos trabajando, ¿sí? Entonces, si es que la difusividad térmica es igual a la conductividad térmica dividido para la densidad y C sub P, esto es algo así sobre la difusividad, nos da la idea de que es un valor de la cantidad de transferencia de calor o de la conducción de calor que pueda tener un material dividido para la capacidad de almacenar calor en ese material. Entonces, aquí tenemos, y las unidades son en metros cuadrados sobre segundo, ¿no? Unas unidades un tanto raras, la verdad, pero esas son las unidades de esta difusividad térmica. Entonces, nosotros tenemos distintos materiales en los cuales tenemos una relación en la que pueden conducir calor sobre el calor almacenado más alto para plata, oro, cobre, aluminio, que para los aislantes, ¿no? Porque los aislantes, si bien es cierto, algo podrán tener un C sub P, un almacenamiento de calor, pero la conducción relacionada con los materiales metálicos es mucho más bajita. Por lo tanto, otra vez se repite casi que el mismo comportamiento de la tabla anterior, de la conductividad térmica, pero la difusividad térmica me sirve a mí para tener varias características de un material. Insisto, están tres variables de características de un material para manejarlo como una sola a futuro. Y esto nos va a servir cuando tengamos casos ya transitorios. Ahí vamos a analizar más la difusividad térmica. Hasta ahí, sí, con la transferencia de calor por conducción. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Está claro? A ver, Jonathan Ortega, ¿sí está claro? ¿Sí me está siguiendo? Parece, ¿está conectado? Sí, no lo escucho. Inge, sí la escucho, no que se entrecorta por ratos porque está lloviendo y se va un poco la señal, pero sí la estoy siguiendo. Ok, sí está claro. ¿Tienen alguna pregunta? Hasta ahí hemos ido lentos, todo sencillo, hemos aplicado algunas cosas, pero bueno, es mejor arrancar así de esa manera. Si es que tienen alguna pregunta, o de no, continuamos un poquito más. Ya, hoy no pienso, a lo mejor terminemos antes, ¿no? Sí, igual vamos a hacer un recito y vamos a hacer una dinámica para que ustedes puedan trabajar resolviendo algunos ejercicios, porque si me pongo solo yo a estar hablando, sí se vuelve más cansadita la situación, peor todavía así en contacto por computadora nada más. Entonces voy a avanzar hasta las 6:30, sí voy a avanzar hasta las 6:30, ahí vamos a descansar o quieren hacer un receso este momento. ¿Cómo están Otra vez les voy a compartir la pantalla. Está listo. Vamos a continuar acerca de la convección. Todavía nosotros estamos entrando a hacer la discusión de los mecanismos de transferencia de calor que existen. ¿Sí? El primero ya lo estudiamos, la conducción. El siguiente tiene que ver con la convección. Entonces, aquí hay algunas cosas en esta diapositiva pues, que me permiten entender un poquito más qué es esto de la convección. Por ejemplo, vamos a ver primero la gráfica o la figura de la izquierda. Yo tengo un bloque caliente, ¿sí? Un bloque caliente que está en contacto con un fluido. Imagínense ustedes que viene un fluido desde la parte izquierda, va a entrar un fluido a una cierta velocidad. Toda esta velocidad de acá
no está tan bien dibujada las flechitas, pero esta es una velocidad de ingreso constante. Como ejemplo, que va a tener contacto con este bloque caliente. El momento que tiene este fluido, voy a poner que es aire, ¿sí? Si es que este aire entra en contacto con la superficie del bloque caliente, la distribución de velocidad, si es que le podría graficar, va a ser como está en esta figura de aquí. ¿Qué es eso? Va a cambiar la distribución de velocidades cuando yo estoy más cercano al bloque caliente o al material que está en contacto con el fluido, la velocidad en este punto. Si es que el bloque, lógicamente, tiene una velocidad de 0, ¿sí? La velocidad del fluido va a ser en este punto similar a la del bloque y también va a ser 0. ¿De acuerdo? Pero conforme se va alejando el fluido, va a llegar a tener una velocidad constante, y yo lo estoy graficando aquí como que la velocidad aquí en este momento ya es constante, no tiene un cambio, y en ese momento yo puedo hablar de unas condiciones de velocidad del fluido infinito. ¿De acuerdo? Entonces, en este punto, si es que la velocidad ya no tiene un cambio, no estoy diciendo que está muy lejos de la superficie, ojo, estoy diciendo que se ha estabilizado, y a eso se le denomina como una característica de infinito, ¿no? Aquí está representado, lo primero, está dibujado la velocidad. En el siguiente dibujito está representada la temperatura. Si es que yo tengo un fluido, este fluido entra a menor temperatura que el bloque. Si yo tengo acá una temperatura del bloque, si quieren le ponemos, bueno, la nomenclatura en realidad en la temperatura superficial del bloque es T sub S, sería la temperatura superficial en este punto. Y la temperatura que lleva el fluido, desde la entrada del fluido hasta cuando se estabiliza, es una temperatura infinita. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? Si es que el fluido que está en contacto con el bloque va a tener una temperatura muy parecida, si es que yo dibujo aquí esta temperatura, eso ya no es un vector porque no tiene una dirección, pero sí tiene una magnitud. Si es que yo dibujo aquí esta temperatura del fluido va a ser muy parecida, o vamos a decir que es casi igual a la temperatura de la superficie del bloque. Conforme nos vamos alejando, va a llegar un punto en el que esta temperatura se estabiliza, y al estabilizarse, es decir, ya no va a sufrir más cambios, ya no haría falta que yo dibuje más hacia acá arriba, desde aquí va a ser siempre la misma temperatura. Si es que no tiene otro efecto de un foco caliente, esta temperatura se va a denominar temperatura infinita, ¿sí? En la que se ha estabilizado la temperatura del fluido. Entonces, la transferencia de calor por convección se da principalmente entre esta diferencia de temperatura, la temperatura infinito y la temperatura superficial. Así, de esa manera, nosotros podemos representar, ya vamos a ver un poquito más adelante, cómo hacer el cálculo de la transferencia de calor por convección. Esta transferencia de calor por convección puede ser también una convección forzada y puede ser una convección natural. Acá en la siguiente gráfica está representado lo que yo estoy hablando en este momento. En este grupo de gráficas aquí. Entonces, ¿qué tengo? Tengo un huevo caliente, está un gráfico con un huevo que se ha calentado a cierta temperatura sobre una superficie. Ese huevo está en la primera de las gráficas con un ventilador, en el que ese ventilador le empuja el aire a este fluido que está alrededor de esta superficie del huevo caliente, ¿sí? Y hace que se dé una convección forzada por presencia de un mecanismo. ¿Cuál es el mecanismo? El ventilador que hace que se mueva el fluido. Siempre que existe movimiento del fluido, vamos a estar hablando de un mecanismo de transferencia de calor por convección. En la siguiente gráfica tengo el mismo huevo caliente sobre esta superficie, pero en ese caso no hay un ventilador que le empuje al aire. Sin embargo, nosotros sabemos que el aire, cuando se calienta, disminuye su densidad y por lo tanto, al estar en contacto con esta superficie, comienza a subir. Entonces da
un efecto de que el aire frío entra en contacto y por calentarse disminuye su densidad y sube. Por lo tanto, tendremos una convección natural, ¿sí? Es decir, que no existe un mecanismo que hace que se impulse al fluido que está alrededor de cualquier superficie, que quiera enfriar o que quiera calentar, o que se quiera calentar, exactamente. Al igual que lo que habíamos visto en las diapositivas anteriores para el cálculo de transferencia de calor por conducción, aquí también voy a justificar o vamos a entender cómo se calcula esa transferencia de calor por convección. Estamos estudiando la convección. Entonces, ¿qué variables entran en juego? Primero, lo que ya se viene repitiendo, en el que yo tengo una diferencia de temperatura, siempre debe existir una diferencia de temperatura si es que va a darse una transferencia de calor. Entonces, esta diferencia de temperatura es entre la temperatura superficial y la temperatura infinito. Aquí suponiendo que la temperatura superficial tiene mayor temperatura que la temperatura infinito. Si es que es lo contrario, si es que el fluido tiene mayor temperatura que el cuerpo, para mantener el flujo de calor y la transferencia de calor para que sea positivo, yo cambiaría el sentido de esto. Sin embargo, ahora estamos pensando en que tenemos una temperatura superficial con mayor temperatura que la del fluido y por lo tanto se escribe de esa manera. ¿Qué otras variables entran en juego aquí? ¿Qué otras variables entran en juego aquí? A ver, vamos a ver una cosita. En el fluido, sí. A ver, ¿tiene alguna pregunta? Nos vemos, Santi. Ya están despidiendo. Ingeniero, ¿cuál es la diferencia entre veo dos fórmulas ahí, el calor de convección, que está con mayúscula y minúscula, y que está con en función de que... Ya, a ver, al igual que lo que vimos en la conducción, acá en la convección también tengo. Este es el calor total transferido y este es el flujo de calor. El flujo de calor. Si ustedes ven, aquí están los vatios sobre metro cuadrado, por lo tanto aquí la única diferencia es que acá no se utilizó el área. ¿Sí ven? No se utilizó el área. Entonces eso me sirve a mí para saber cuál es el flujo de calor que tengo por unidad de área, por cada metro cuadrado de esta superficie en contacto con ese fluido, yo voy a tener una cierta cantidad de vatios. Entonces yo puedo calcular sin el área y obtengo un flujo de calor, o puedo calcular con el área, dependiendo de qué esté buscando. Ya más adelante, cuando hagamos algún otro ejercicio, me explicaré mejor, pero dependiendo de lo que yo esté buscando, me sirve a mí el área o no me sirve el área. Es decir, si es que yo tengo ya algo bien definido, una construcción terminada, un elemento determinado claramente y conozco su configuración geométrica, me sirve el área. Yo puedo calcular cuánto calor transfiere ese cuerpo. Pero si es que yo estoy haciendo un diseño, ¿sí?, en el que quiero determinar el tamaño de algo o quiero seleccionar un material o un fluido para enfriar algo, pues no necesariamente utilizo el área, sino solo me sirve a mí saber cuánta transferencia de calor existe por unidad de área. Entonces, yo les voy a dibujar aquí unas cosas. Bueno, a ver, voy a cambiar de pantalla un ratito mejor. Explicar algo más. A ver, ahí estamos. Si es que yo tengo esa superficie, pues yo tengo una superficie. Esta superficie está a una cierta temperatura. Vamos a hablar de que tenemos una temperatura superficial, ¿sí?, y viene un fluido, cualquiera que sea. Hablemos de aire para que sea más sencillo el ejemplo. Bueno, vamos a hablar de lo siguiente. Si es que yo tengo contacto sobre esta superficie aire, ¿sí?, o tengo en contacto, por ejemplo, tengo aire
o puedo tener otro fluido. ¿Sí? No pongo aire, sino pongo agua. ¿Sí? Ya. Yo estoy tratando de calcular aquí cuánto calor se transfiere y he hablado de lo siguiente. Tengo un H, tengo un área y tengo una diferencia de temperaturas. Supóngase que las diferencias de temperaturas entre la superficie, la temperatura superficial y la temperatura infinito son las mismas para el agua y para el aire. Esto lo vamos a mantener como una constante, no va a cambiar. El área, ¿qué área estoy hablando aquí? Entonces, si es que esto es A y esto es B, ¿no es cierto? Será un área superficial de la superficie en contacto con el fluido. ¿Sí se ve lo que estoy dibujando? Sí, claro. Sí. Ok, listo. Entonces, yo tengo el área que aquí se explica fácilmente, ¿no es cierto? El área sería A por B, que es la superficie en contacto con el fluido. A por B. Pero me hace falta a mí este coeficiente. En realidad, este coeficiente es la clave cuando se quiere hacer los cálculos de transferencia de calor por convección. Este coeficiente es el problema fuerte en los cálculos de transferencia de calor. Sí, la gran mayoría de cálculos o de dificultades cuando estamos abordando la transferencia de calor tienen que ver con el cálculo de este coeficiente. Entonces, este es el coeficiente de transferencia de calor por convección. Ahora, este coeficiente tiene que ver con algunas cosas, ¿sí? Para yo poder, y esto ya voy a explicar un poquito más adelante. Este coeficiente tiene que ver con la velocidad que lleva el fluido, con el tipo de fluido, ¿sí? Si quieren le pongo tipo de fluido. ¿Por qué el tipo de fluido? Si es que es agua, si es que es aire, si es que es diferentes elementos que entran en contacto aquí, no va a ser lo mismo. Imagínense ustedes que si entra a la misma velocidad de agua o entra a la misma velocidad de aire, al ser dos fluidos diferentes, la transferencia de calor va a ser distinta. ¿Por qué va a ser distinta? Por este coeficiente de transferencia de calor. Entonces yo tengo acá que para determinar este coeficiente de transferencia de calor va a estar en función de la velocidad, del tipo de fluido. Cuando digo el tipo, entonces aquí yo estoy hablando básicamente de la viscosidad que tiene ese fluido, de la densidad que debe tener ese fluido, y de algunas otras características más que ya voy a explicar más adelante. Ese grafiquito de ahí les estaba haciendo para explicar que se ha entendido, creo que es fácil entender que existe una diferencia de temperatura aquí, superficial con la temperatura del fluido, pero ¿qué va a mandar en qué es lo crítico? Es este coeficiente de transferencia de calor. Entonces vamos a explicar un poquito más qué es este coeficiente de transferencia de calor por convección. Si es que si me siguen hasta ahí hasta el momento, ¿tienen alguna pregunta? No, profe. No, ok. Listo. Si yo rescato otra vez la ecuación, ¿sí? Tengo área, tengo temperatura, ¿sí? Y tengo este coeficiente de calor por convección. Ahora, este coeficiente de calor por convección, para que las cosas me salgan en vatios, las unidades tienen que ser en vatios sobre metro cuadrado, Celsius, porque ya no tenemos un espesor como era antes en la conducción. Entonces, aquí está vatios sobre metro cuadrado Celsius. Son las unidades de este coeficiente de calor por convección. ¿De qué depende este coeficiente? Primero, vamos a ver, acá implícitamente tiene que ver con la velocidad. Si es que es una convección libre de gases, por ejemplo. Si es que es una convección libre de gases, tal como yo les hablaba hace un momento, si es que viene aire sobre la placa, y aquí son unos valores bastante gruesos, ¿no? Que nos sirvan de referencia para saber el comportamiento de si es que es una convección libre, si es que es forzada, si es que es un gas o es un líquido, ¿sí? No es para tener un valor ya de cálculo,
Si es que en algún rato estoy perdido y no sé por dónde van las cosas, puedo utilizar este valor. Pero la verdad es que esto es un valor referencial para entender qué es lo que pasa con los gases, qué es lo que pasa con los líquidos, qué es lo que pasa con la convección libre y forzada. Entonces, si es que ustedes ven en esta tablita, yo tengo primero un grupo de variables que son de convección libre. Y esta convección libre yo la he dividido entre gases y líquidos. Bueno, no yo, la tabla de Senge. Acá, una convección forzada, ¿sí? Y esta convección forzada también está dividido entre gases y líquidos. ¿Qué quiere decir eso? Esto nos da una tendencia de cuál es la transferencia o cuál es el coeficiente en función de que si es gas o es líquido. Entonces, como resumen, si es que yo comparo esto, digo, el gas en convección libre es menor al de los líquidos. También los gases en convección forzada es menor al de los líquidos, ¿sí? Acá ya hay otra categoría de ebullición y condensación. Hay un mayor movimiento de las partículas, de las moléculas, por lo tanto, el coeficiente de transferencia de calor por convección es mucho más alto. Pero lo más general que nos encontramos en los problemas es lo que está en la parte superior. Entonces, hablemos un ratito de lo que está en la parte superior de la tabla. Si tengo una convección libre, otra cosa, ahí he hablado acerca de gas y de líquido. ¿Qué pasa si es que es libre o es forzada? Rápidamente yo puedo ver que existe una diferencia entre lo que pinte de color rojo y lo que pinte de color verde. Sí, que la convección libre tiene valores más pequeños si es que comparo con la convección forzada. Eso es fácil pensarlo porque si es que yo tengo un fluido que va a mayor velocidad, va a generar mayor transferencia de calor, mayor transferencia de calor. Y si es que es un fluido que es más viscoso, también va a generar mayor transferencia de calor. ¿De acuerdo? Entonces, yo estoy aquí presentando valores referenciales, convección libre de gases entre 2 y 25, libre de líquidos entre 10 y 1000. Vean, aquí es un rango bastante amplio, pero ¿cuánto mismo es? Ya deberíamos determinar nosotros en función de la geometría, del líquido y de algunas cosas más que están trabajando, pero bueno, eso ya les explico un poquito más adelante. Lo primero es entender que existe una diferencia en función de que si es que es libre, si es que es gas, si es que es un líquido, para saber comprender el resto. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? ¿Sí me están escuchando? Sí, ingeniero. Ok, listo. Entonces, vamos un poquito más allá. ¿Qué es el coeficiente de transferencia de calor por convección? Ya sabemos que hay distintos valores, que tiene que ver con el tipo de fluido, que tiene que ver con la velocidad que lleva el fluido, tiene que ver con la configuración geométrica en donde se encuentra este fluido. Además, si es que dependiendo de la velocidad está en condiciones de flujo laminar o flujo turbulento, ¿sí? Ya vamos a hablar un poquito más de eso. Pero bueno, para ayudarme a explicar qué es lo que sucede con este coeficiente de transferencia de calor por convección, hay esta gráfica. Hay una placa caliente en la parte superior, una placa fría en la parte inferior de esta gráfica. Yo tengo un flujo de calor, una transferencia de calor, lógicamente, de la placa caliente hacia la placa fría, ¿cierto? Y tengo un fluido. Ese fluido, dependiendo de que, pongamos dos situaciones acá. Que el fluido esté con mucha velocidad aquí. Si es que el fluido está con mucha velocidad, yo tendría que calcular la transferencia de calor entre esas placas directamente como una transferencia de calor por convección. ¿Está bien? Es decir, lo que está escrito en la parte superior acá. Calculo la transferencia de calor por convección, tengo un área de las placas, una conductividad, perdón, no conductividad, un coeficiente de transferencia de calor por convección y la diferencia de temperaturas de las placas o entre la placa y el fluido. Aquí sería entre las placas. Si es que el fluido se encuentra casi que en reposo, es decir, no tiene velocidad, imagínense ahora la siguiente situación, el fluido está en reposo absoluto, no tiene velocidad, es decir, se mantiene totalmente estático. Yo podría llegar a calcular en esas condiciones como conducción.
como una transferencia de calor por conducción, si es que está totalmente estático. Pero también le podría calcular como conducción y por convección, ¿sí? Sí, aunque esté estático, podría calcular de las dos maneras. Lo único que necesitaría para poder hacer el cálculo es conocer tanto este coeficiente como este coeficiente de acá. ¿Sí me explico hasta el momento? ¿Me explico el ejemplo que estoy haciendo? Sí. Ya, muchas gracias. Les pido que me vayan confirmando cuando les pregunto para saber que, primero que me están siguiendo, que no he perdido la conexión, ¿sí? Y que están atentos. Listo. Entonces yo podría hacer una igualdad. Que la transferencia de calor por conducción es igual a la transferencia de calor por convección en esas condiciones que he explicado hace un momento, que el fluido está totalmente estacionario. No tiene, más que estacionario, que no tiene una velocidad, porque podría tener velocidad y estar en condiciones estacionarias, sin cambio en el tiempo. No tiene velocidad, es lo exacto, lo preciso. Si es que yo hago esa igualdad, yo lo que estoy tratando de explicar aquí es qué es ese coeficiente de transferencia de calor por convección. Si es que hago esa igualdad, yo podría despejar este coeficiente y tratar de darle un significado físico, ¿no? Entonces, si es que yo veo qué variables me quedan detrás de ese coeficiente, me dice que tiene que ver con la conductividad térmica, ¿sí? Para que este coeficiente tenga un valor alto, pues la conductividad térmica también va a ser alta, ¿sí? Y también tiene que ver con las variables de temperatura, de diferencia de temperatura entre las placas, ¿no es cierto? Entre las placas, entre este punto, entre la placa superior y la placa inferior, ¿sí? Tanto en la parte del numerador como del denominador, ¿no es cierto? Y también una diferencia de espacio. Es decir, ¿qué espacio estoy aquí? Como este espacio casi que se mantendría constante, tiene que ver algo así como que H, el coeficiente de transferencia de calor por convección, está en función de las características otra vez del material o del fluido en este caso. Y también con las diferencias de temperaturas. Pero las diferencias de temperaturas, mientras más aumenta, más movimiento de fluido voy a tener de las partículas, entonces va a dejar de ser estas condiciones en las que no hay una velocidad del fluido y cambiaría a lo siguiente. Eso es para darle un significado físico a este coeficiente. Vamos a ir un poquito más allá. Sería algo como entender qué mismo es este coeficiente, ¿no? Y ya vemos que tiene que ver con las características propias del fluido. También, a ver, no sé si me salte mucho ya. Como el problema, otra vez le escribo aquí para que nos sirva como una pista de lo que estamos haciendo. Yo estoy escribiendo otra vez aquí la transferencia de calor por convección. Está en función del área, si es que el área es una cosa sencilla de calcular. La temperatura, en definitiva, se puede hasta medir, pero este coeficiente sigue siendo un poco la parte compleja del cálculo de la transferencia de calor por convección. Entonces, si es que comienzo a tratar de darle otro sentido a esto, ¿sí? Cuando yo hice la división, aquí está, aquí aparece un número de Nusselt. El número de Nusselt es un número adimensional que divide la transferencia de calor por convección, ¿no es cierto? Que está escrito arriba, la transferencia de calor por convección, ¿no es cierto? Coeficiente de calor por convección, por el área, por la diferencia de temperaturas. Y acá abajo, ¿qué es? Es la transferencia de calor por conducción. ¿Ya? Entonces, el sentido físico del número de Nusselt es la relación que existe entre, o qué tan importante es la transferencia de calor por convección comparado con la conducción. ¿Estamos claros? ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí. Ok. Sí, ingeniero. Muy bien. Entonces, el número de Nusselt, yo puedo
va a ser lo siguiente aquí en definitiva. Yo podría simplificar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, esta diferencia de temperaturas con esta diferencia de temperaturas, esta área con esta área de acá, y me quedaría como que el número de Nusselt va a ser igual a H, ¿sí? Multiplicado por delta X, ¿sí? Y dividido para acá. Nos vamos a olvidar un ratito del sentido ese del negativo porque nos quitamos ya al simplificar las temperaturas. ¿Estamos? Sí se ve lo que escribí con el número de Nusselt. Sí, ingeniero. Ya, chévere. Entonces, en definitiva, cuando yo estoy trabajando con este tipo de problemas, ¿sí? O conozco de entrada por alguna tabla, por alguna referencia, por algún dato, o me pongo a calcular qué es este coeficiente. Entonces, si es que me pongo a calcular qué es este coeficiente, lo primero que tengo que pensar es que existe algo que es el número de Nusselt, que relaciona hasta H o un delta X, o puedo directamente decir una longitud característica sobre la conductividad térmica. Entonces, lo que yo estoy buscando en el problema es esta H de aquí. Esto es algo geométrico, L o delta X. Aquí yo le estoy escribiendo como delta X o L porque es una longitud característica. Entonces, algunas veces la encontrarán con L, otras veces con delta X. Esto es algo sencillo de conocer. Yo siempre voy hablando de las cosas que son más sencillas porque en la vida real no depende de los valores que me dan en el problema, sino depende de qué tan difícil es conseguir las cosas o no. ¿Ya? Entonces, yo estoy tratando de hacer el cálculo de esta H para después encontrar la transferencia de calor por convección. Delta X, configuración geométrica, siempre que hablamos de cualquier configuración geométrica, o queremos encontrar nosotros una configuración geométrica, o podemos medirla, partimos de eso para calcular. Entonces, ahora mismo, resultaría sencillo, la conductividad térmica casi que conozco de todos los fluidos, todos los materiales, entonces puedo establecer, me queda, en definitiva, algo que es Nusselt en función de H y multiplicado por otras cosas. ¿Sí me explico lo que digo? Sí, sí, ingeniero. A ver, ahí le paso un segundito porque esto es ya más álgido lo que voy hablando. Pongan las cámaras un rato. Ahí ya vamos una horita y pico y es importante lo que estoy diciendo este rato porque nos da pauta para entender lo que vamos a hacer hacia adelante. ¿Estamos? Voy a pegar una repasada este rato. A ver, José Fernando, ¿me escucha? Sí. A ver, José Fernando, ¿qué es Nusselt? ¿Para qué nos sirve Nusselt? Para encontrar H, Ya, ¿qué es Nusselt? ¿Qué entendió que es Nusselt? es un número. Voy a seguir grabando. Ok, entonces voy a repetir un poquito la grabación. En definitiva, lo que estamos aquí buscando es el coeficiente de transferencia de calor por convección, el valor H, que estuviera en función otra vez de Nusselt, de la conductividad térmica y de un delta X. ¿De acuerdo? Pero aquí me surge a la cabeza y les repito lo que les venía hablando. Entonces, ¿qué mismo es este valor o qué es este número de Nusselt? Este número de Nusselt tiene esa relación física que está escrita en la parte superior, ¿sí? Pero también puede ser escrito Nusselt es igual a Reynolds por Prandtl. En función de la configuración geométrica tendrá un valor de X, una constante aquí que tomará un valor. Reynolds estará elevado a otro valor, yo les he representado aquí con X1, y Prandtl a otro valor representado con X2. ¿Qué es cada uno de estos números a su vez? Reynolds, en definitiva, es las fuerzas de inercia que tiene un fluido sobre las fuerzas viscosas que tiene ese fluido. Y Prandtl es la difusividad molecular de la cantidad de movimiento dividido para la difusividad molecular del calor. Es decir, acá tiene que ver con si es que le ven la ecuación, porque a veces nos sirve para entender un poco la ecuación,
yo estoy dividiendo, ¿sí? la viscosidad cinemática del fluido multiplicado por C sub P dividido para acá, ¿sí? En esta parte de la ecuación, que es lo mismo. O estoy utilizando la viscosidad cinética dividido para la difusividad térmica. La difusividad térmica, que era una característica que ya vimos en diapositivas anteriores. Y Reynolds me habla, acá por eso yo les decía que depende del fluido, me habla de que yo tengo una densidad, de que tengo una velocidad, de que tengo una longitud característica y que tengo una viscosidad cinética. ¿Estamos? Entonces, en definitiva, tiene que ver con las características del fluido, con la velocidad del fluido, con la longitud característica en la que se mueve este fluido, con las viscosidades que tienen el fluido, ¿sí? Y así yo puedo llegar a calcular Nusselt. Una vez calculado este valor de Nusselt, puedo encontrar el coeficiente de transferencia de calor por convección. Pregunten cosas. Pregunten cosas. ¿Está claro? Constantes, ¿de dónde provienen? O sea, Estas constantes, ya les voy a mostrar una tablita. A ver. Pero me imagino que en la mayoría de los ejercicios, estas constantes de Prandtl y constante de Reynolds ya vendrán esos valores estimados, ¿verdad? Tendríamos... No. Conforme avancemos, o sea, aquí se va a ir complicando un poquito más las cosas, no porque quiera complicarlas, sino porque en cualquier materia se arranca de lo fácil hasta lo más difícil. En la primera parte que estamos viendo ahora sobre la transferencia de calor por convección, casi siempre nos van a dar a nosotros un valor del coeficiente de transferencia de calor. Entonces, no vamos a tener que entrar en mayores cosas de este tipo. Pero más adelante, cuando veamos la transferencia y estudiemos la convección tal cual, ¿sí? Vamos a tener que hacer los cálculos para obtener esos valores. Entonces, si me dan un segundo, les comparto unas tablas para que se entienda un poco más estos valores de a qué se refiere. Aquí les voy a compartir. ¿Lo están viendo? Entonces, por ejemplo, me confirman si le ven la pantalla nada más. Fundamentos de la convección, sí. Exacto, ya. Entonces aquí en el capítulo 6 estudiaremos más adelante nosotros fundamentos de la convección. Ahora estamos en la introducción nada más. Entonces ahí ven gráficos parecidos a los que ya estamos hablando ahora. Esta plaquita de aquí que le saqué de esa parte para explicar lo que estamos viendo ahí. Y aquí nos comienza a desglosar todo lo que es el número de Nusselt. Está aquí. Nusselt es igual a H, LC, K. Aquí nos das toda la explicación. ¿Ya? Pero en definitiva, vamos a ver si es que acá, si es que tengo, por ejemplo, unos valores de los coeficientes para cálculo de Nusselt. Estoy buscando eso nada más. Si es que tienen un poquito de paciencia, les voy a mostrar. A ver, aquí hay, por ejemplo, aquí en una parte, no quiero que se queden todavía con esto muy preocupados en el asunto, pero que sepan, por ejemplo, número de Nusselt local. Entonces, Nusselt es igual a HXK, que eso ya hemos visto, hemos entendido. Y acá está el número de Prandtl, el número de Reynolds elevado. Prandtl a 1/3, Reynolds a 1/2 y multiplicado por 0.332. ¿De acuerdo? Entonces, me da una forma de cálculo de Nusselt, no es la única. Ahí me da un cálculo general, ¿sí? Para poder hacer estimar ese valor de Nusselt. Por acá me va a dar otras formas de cálculo, por ejemplo. Miren ustedes. Aquí me dice, bajo otras condiciones, ¿sí? Bajo otras condiciones. Una vez más, se toma el número crítico de Reynolds, entonces aquí ya tiene que ver igual
en función de Reynolds, si es que estamos en un flujo laminar, turbulento, sí, entonces yo, en función de eso, voy a tener otras formas de cálculo de Nusselt. Entonces aquí Nusselt me da otro valor. Acá, miren ustedes, por ejemplo, aquí dice, Nusselt es igual a esto, a lo primero que siempre está escrito ahí, HXK, ¿no es cierto? Porque eso siempre va a quedar así, porque en definitiva lo que queremos encontrar es H. Pero aquí me da una ecuación más completa, ¿ya? Que es un valor, ¿sí? Multiplicado por Reynolds, elevados a unos coeficientes y dividido para otros valores, ¿ya? En definitiva, todo se resume en que vamos a tener Pran elevado a algo, ¿sí? Multiplicado por Reynolds elevado a algo y por una constante. Entonces ahí me comienza a dar distintas maneras de cálculo. Pero bueno, ahí me estoy adelantando el futuro. Preguntas hasta ahí. ¿Tienen preguntas? Ingeniero. Ahí estamos. ¿Tienen alguna pregunta? No, vamos a ver. Entonces, el ejercicio dice lo siguiente. A ver. Un alambre eléctrico de 2 metros de largo y 0,3 centímetros de diámetro se extiende a través de un cuarto, que el cuarto se encuentra a la habitación a 15 grados Celsius, como se muestra en la figura. Entonces nos da una figura aquí. Se genera calor en el alambre como resultado de un calentamiento por resistencia y se mide la temperatura de la superficie de ese alambre como 152 grados Celsius. En operación estacionaria. Asimismo, se miden la caída de tensión y la corriente eléctrica que pasa por el alambre, resultando ser 60 voltios y 1,5 amperios, respectivamente. Acá nos da un dato adicional, dice, descartando cualquier transferencia de calor por radiación, determine el coeficiente de transferencia de calor por convección entre la superficie exterior del alambre y el aire que se encuentra en el cuarto. Bueno, vamos a resolver. Entonces nos pide determinar el coeficiente de transferencia de calor por convección. Entonces, bueno, de entrada es de lo que veníamos conversando hace un momento, que casi esta es la mayor incertidumbre, estos coeficientes en este tipo de problemas, ¿ya? Para poder estimar la transferencia de calor. Bueno, ahora, en este alambre nos da unas características geométricas, tiene 2 metros de largo, eso para poder calcular el área, un diámetro de 0,03 centímetros, entonces sería de 0,003 metros, ¿no es cierto?, de diámetro. Y bueno, nos pide calcular. Ahora, si es que yo quisiera calcular este valor, podría entrar por lo que estábamos hablando hace un momento de Nusselt y demás, ¿sí? Podría ser esa una manera, o la otra es ver aquí en la ecuación qué datos tengo, qué valores tengo. Entonces, en definitiva, la razón de transferencia de calor, la transferencia de calor por convección, ¿sí? Transferencia de calor por convección es igual a H área, el área superficial, en este caso del alambre, ¿sí? Y multiplicado por la temperatura superficial menos la temperatura infinita, ¿ya? ¿Qué cosas tengo? El área superficial, sí, conozco porque me da las características geométricas del alambre. La temperatura superficial son 152 grados. ¿Sí? La temperatura del fluido alrededor, la temperatura infinita en la habitación, son 15 grados, me da. Ahora la pregunta es, ¿tengo o no tengo este valor? ¿Quién opina algo al respecto? Porque solo eso me haría falta para poder despejar. Tiene A ver, ¿alguien? tiene la
los voltajes y la intensidad, podría calcular la potencia. ¿Ya? Esa potencia, ¿qué es esa potencia? El calor que estaría transfiriendo. Sí, ok, listo. Yo tengo aquí, está bien, tengo una potencia eléctrica, ¿no es cierto? Si es que yo quisiera representar de esta manera, una potencia eléctrica, y tengo yo una transferencia de calor por convección, ¿no? Entonces aquí, ¿cómo saber que lo que el compañero nos dice es cierto? Si yo tendría que hacer un balance de energía, bueno, aquí es fácil, es un poco intuitivo resolver que esa potencia eléctrica es igual a la potencia de convección. Pero la verdad es que si es que yo analizo en esa frontera, ¿cierto? Y hago el balance de energía, entonces la potencia eléctrica va a ser igual a las pérdidas de calor que tengo por convección en ese sistema. Entonces, de esa manera completo el problema y solo despejaría H. Les pido a ustedes que resuelvan este rato con los datos que están provistos en el problema. ¿Sí? Entonces, aquí la potencia eléctrica sería 60 voltios por 1.5 amperios. ¿Ya? Entonces, yo tengo, esto es igual a 90 vatios. Ya tengo la potencia eléctrica, que es igual a la transferencia de calor por convección. Por lo tanto, H, sí, o el coeficiente que estamos queriendo calcular, va a ser igual a esta Q de convección dividido para el área, ¿sí? Y dividido también para la diferencia de temperaturas. Entonces, por favor, les pido que hagan el cálculo. El área, aquí ya sería 90 directamente, ¿no? 90 vatios. El área, ¿cuál será el área? Tengo un diámetro, entonces tengo que sacar pi por diámetro, tengo el perímetro, ¿no es cierto? Pi por el diámetro por la longitud, ¿ya? Y por la diferencia de temperatura. Listo, completen ustedes ese cálculo, por favor. Ok, sí le están haciendo. Lo que pasa es que nos retiró la pantalla, profe. A ver. Ahí le... El área ingeniero 0.019. Ya tenemos un valor. El resultado es de H, solo hemos reemplazado los valores, ¿no? H es igual a 0.019. ¿En qué unidades es esto? Metros debe ser eso. Vatios metro cuadrado. Pero sale 34.9. L. Sí, que sale 34. No, dije, Ese es el área. ¿Cuánto sale? 34.85. 34.9.
Ya, entonces 34.9. ¿Está bien esto? Sí. Ok, listo. ¿Está claro, no? Está sencillo este problema. ¿Tienen alguna pregunta? No, ingeniero. Ya. Entonces, avancemos un poquito más para ver en el último mecanismo de transferencia de calor que tenemos que estudiar dentro de toda esta introducción es la radiación. Entonces, ya hemos visto conducción, hemos visto convección y ahora vemos radiación. Este es el último de los mecanismos de transferencia de calor que existen y que los vamos a repasar. Entonces, para poder estimar la radiación que emite un cuerpo, ¿sí? La radiación que emite o el calor, ¿sí? Que transfiere por radiación un cuerpo, tiene que ver con algunas variables, Al igual que lo que vimos en los mecanismos anteriores, tiene que ver con el área superficial, ¿sí? Del elemento, del cuerpo con el que estamos trabajando nosotros. Mientras mayor área, pues en todos los casos hemos visto que el área es directamente proporcional a la transferencia de calor en todos los casos. Entonces aquí nosotros tenemos un área, ¿sí? Si es que, por ejemplo, este es un cuerpo que está a una cierta temperatura, 400 grados, ¿sí? Ese cuerpo con esa temperatura va a generar una radiación. ¿Cuál es la radiación? Entonces, nosotros sabemos la temperatura, deberíamos conocer un área superficial y hay dos variables que son la una que se denomina emisividad, representada con epsilon, ¿sí? Está aquí, es la emisividad que tiene un cuerpo, que en el caso de tener de ser un cuerpo negro, es decir, tiene una emisividad perfecta, idealizado, este cuerpo negro tendría una emisividad igual a 1. Y existe una constante que ha sido estimada empíricamente para poder hacer los cálculos de la radiación, y esta constante es la constante de Stefan Boltzmann. Ya les voy a dar el valor de esta constante. Entonces, si nosotros queremos calcular la radiación de un cuerpo, necesitamos conocer el área superficial del cuerpo, la temperatura superficial del cuerpo, la emisividad de dicho cuerpo y la constante esta que siempre tiene el mismo valor, ¿ya? Entonces, si es que hacemos el cálculo, en el caso de un cuerpo negro, estaría solo en función, como está en el ejemplo de aquí, de la constante de Stefan Boltzmann multiplicado por la temperatura de ese cuerpo a la cuarta. Una cosa que hay que considerar aquí, espérenme, de una vez le veo el valor, no le tenía apuntado, pero enseguida les digo, la constante de Stefan Boltzmann es de 5.67 por 10 a la menos 8 vatios sobre metro cuadrado, Kelvin a la cuarta. Le escribo aquí para que quede 5.67 por 10 a menos 8. Bueno, a ver que es un valor bien pequeño, ¿no? Pero porque igual después estamos elevando la temperatura a la cuarta. Entonces, vatios sobre metro cuadrado. Y aquí, Kelvin a la cuarta. Entonces, aquí sí hay que tener cuidado en algo, ¿no? Siempre en las unidades de temperatura, cuando estemos trabajando para radiación, ya no podemos utilizar Celsius. Aquí siempre tienen que ser en unidades de temperatura de Kelvin, ¿no? Entonces siempre tenemos que trabajar en Kelvin para poder hacer el cálculo acá, porque la constante tiene Kelvin a la cuarta. Entonces ya no es lineal, ¿sí? Como antes habíamos visto la diferencia de temperatura que nos daba en Kelvin o en Celsius el mismo valor, cuando está elevado ya a cualquier coeficiente, ya no es lineal. Por lo tanto, tenemos que ahí sí considerar la temperatura absoluta,
en valores con unidades de Kelvin. Entonces, si es que hacemos este cálculo, 400 Kelvin a la cuarta multiplicado por 5.67 por 10 a la menos 8, nos debería dar este valor de aquí, que es 1452 vatios sobre metro cuadrado. Entonces, lo que estamos pensando, lo que estamos viendo aquí es que cualquier cuerpo que tenga una temperatura va a generar una radiación, indistintamente del fluido que se encuentre a su alrededor, ¿no? Indistintamente del fluido que se encuentre alrededor. Pero también hay que pensar algo, que si es que aquí este cuerpo, bueno, si no existe ningún fluido, igual genera radiación. Pero bueno, si es que está un elemento ya alrededor de ese cuerpo, ¿sí? un elemento físico, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo el cuerpo con una emisividad tal. La radiación que genera ese cuerpo será hasta este elemento que yo he dibujado en este momento acá, pero ya no va a atravesar ese cuerpo, es decir, se da entre dos cuerpos, entre dos elementos, o simple y llanamente está emitiendo una radiación hacia el espacio, ¿sí? Este cuerpo que tiene una cierta temperatura. Entonces, así funciona la radiación. Lo importante, al igual que lo que vimos en la conducción y en la convección, es, antes habíamos visto que existen esos coeficientes que tienen que ver con el fluido, que tienen que ver con el material. Ahora, también tiene que ver con el material e inclusive el color del elemento, del material, para que genere más radiación o no. En la parte derecha de la diapositiva está una tabla con emisividad de algunos materiales a 300 Kelvin, ¿ya? Entonces, a una temperatura dada se va a dar cierta emisividad. En el ejemplo anterior pusimos una emisividad perfecta de 1 como un cuerpo negro, ¿sí? Entonces, esa sería la máxima emisividad que puede llegar a tener un cuerpo idealizado. Por lo tanto, no van a alcanzar esa emisividad. Si es que yo veo las emisividades, por ejemplo, de una hoja de aluminio, tienen un valor pequeño. Aluminio anodizado, 0,82, cobre, oro, plata, acero inoxidable, y así vamos bien. Entonces, por ejemplo, la pintura negra es la que mayor emisividad tiene, ¿sí? Entonces, tiene un valor de 0,98 de emisividad. La pintura blanca también tiene una emisividad alta, papel blanco, valores de emisividad, y así distintos valores, ¿sí? Listo. Esa es la radiación que emite un cuerpo por sí mismo. Pero cuando tenemos nosotros dos elementos, ¿sí?, que se encuentran con una diferencia de temperaturas, el cálculo de la radiación entre esos elementos, por ejemplo, aquí está dibujado un cuerpo que está en color rojo, así que tiene una cierta emisividad, tiene un área superficial, tiene una cierta temperatura superficial, otra vez aquí hablamos de temperatura superficial, y tenemos los alrededores, que está representado aquí, ¿sí?, con esta curva, con esta línea que estoy dibujando ahora, la superficie circundante o de los alrededores. La temperatura de los alrededores ya no es la temperatura del fluido que se encontraba cerca del cuerpo y que era una temperatura infinita y tal, sino más bien es la temperatura, si es que yo tengo alrededores o un lugar totalmente abierto, será la temperatura de profundidad, o si es que tengo un cuerpo dentro de una habitación, las paredes serán los alrededores, ¿no? Quiere decir que es el recinto en el cual se encuentra este cuerpo. Entonces yo tengo que calcular, en este caso, ya no solo la radiación que me genera el cuerpo, sino la radiación en función de la temperatura de los alrededores. Es decir, si es que quiero calcular otra vez ahora el calor de radiación entre esas dos superficies, entre el cuerpo que estoy haciendo el análisis y los alrededores, bueno, repito, está la emisividad ¿de qué? Del cuerpo que estoy analizando, no de los alrededores, sino del cuerpo que tiene mayor temperatura, la constante de Stefan-Boltzmann, el área superficial del cuerpo que estoy analizando, la temperatura superficial y la temperatura de los alrededores. Cada una de las temperaturas elevado a la cuarta en Kelvin. Entonces, tengo que tomar en cuenta eso.
También se puede calcular la radiación más la convección, ¿sí? La radiación más la convección con un H combinado. Y puedo hacer el cálculo de un calor, de una transferencia del calor total, ¿sí? Que será igual a la suma de la transferencia de calor por convección más la transferencia de calor por radiación. Es decir, si es que yo conozco este coeficiente de transferencia de calor combinado, puedo hacer el cálculo directo de los dos. Si es que no conozco y quiero calcular... Ya se me está dando. Si es que no conozco ese coeficiente combinado y quiero calcular por separado, puedo hacer el cálculo total, tal como se ve aquí en este gráfico. Por ejemplo, aquí está representado distintas transferencias de calor en un mismo cuerpo, ¿no? En este cuerpo se da una transferencia de calor entre el cuerpo y la superficie que está alrededor por radiación, ¿sí? Yo estoy irradiando ahí algo. Y también tengo un calor incidente, que puede ser de cosas que estén cercanas a este cuerpo o de las superficies circundantes. Entonces ahí se está haciendo un balance completo, ¿no? Pero hasta entrar en eso tenemos que ir viendo por partes. Entonces ahora mismo, si es que yo quisiera calcular, por ejemplo, si es que este cuerpo quiero calcular la cantidad o el total de transferencia de calor total, este cuerpo de aquí, y si es que tengo una radiación, más o menos se representa así la radiación, y voy a poner aquí una convección, yo tendría que sumar el calor total, va a ser igual a H, ¿no es cierto?, de convección, por un delta, voy a escribir solo el delta de temperatura para resumir esta escritura, delta de temperatura más, aquí le vamos a multiplicar por el área, más la emisividad, ¿sí? La constante de Stefan-Boltzmann, ¿sí? Temperatura superficial a la cuarta, menos la temperatura de los alrededores, también elevado a la cuarta, y todo esto multiplicado por el área superficial, porque es el mismo cuerpo, ¿sí? Entonces, para hacer el cálculo, yo podría, para el calor total transferido desde este cuerpo, hacer, perdón, ese me rayó aquí, hacer de esta manera, ¿sí? O podría calcularle con el coeficiente de transferencia de calor por convección combinada. Estamos listo. También existe otra característica que tienen los cuerpos que se denomina absortividad. La absortividad es la capacidad, ¿sí?, de absorber, si quieren, la radiación incidente que tiene un cuerpo. En este gráfico se explica de alguna manera esto. Si es que yo tengo un cuerpo, una superficie que está representada en esta línea, y existe un calor incidente por radiación, es decir, por ejemplo, del Sol, en una superficie cualquiera, la cantidad de calor que va a absorber esta superficie está en función de esta otra variable que se denomina absortividad, de esta otra característica que se denomina absortividad. En cierta cantidad de este calor va a ser absorbido, como por ejemplo puede ser la superficie terrestre, cierto calor se absorbe y otra parte de ese calor se refleja. ¿Cuánto se refleja? La diferencia de lo que no se pudo absorber, es decir, 1 menos la absortividad por el calor incidente. De esa manera, si es que sumo este calor reflejado más el calor absorbido, se llega a hacer un balance que va a ser igual al calor incidente. ¿Preguntas hasta ahí? Sí, profe, no sé si tal vez podemos hablar o profundizar un poco sobre el H combinado, que no me queda muy claro esa parte. A ver, claro.
el H combinado, sí, el H combinado es solo un valor. Voy a regresar a esta diapositiva. Aquí. A ver, voy a borrar un poco lo que está rayado. ¿Sí? Yo tengo dos, en definitiva, el calor total de un cuerpo, normalmente está relacionado a la transferencia de calor por convección y por radiación, ¿sí? Por convección y por radiación. No es solo un calor por radiación, ¿sí? Casi siempre vamos a tener nosotros, más que estemos en vacío, ¿sí? El calor total va a ser el calor por convección, o sea, partimos de esto, calor por convección, ¿no es cierto? Más un calor por radiación. Así, esto sería el calor total, ¿no? Así se escribiría el calor total. Entonces yo, para llegar a calcular este calor total, tengo dos formas de hacerlo. Una, si es que conozco este H combinado ya tendría que ser dado así directamente por tablas, por alguna referencia bibliográfica, ¿no? Y ahí no puedo hacer el cálculo. ¿Cómo determino? Es un valor que nos dan. Ya. Ahí sí tiene que haber un valor, O sea, yo puedo calcular este calor total con este H combinado. ¿Qué estoy poniendo en este H combinado? La referencia de radiación más la convección, ¿sí? Pero en este H combinado estoy poniendo los dos, ojo, ¿sí? Y si es que no conozco ese valor, pues tendría que hacer por separado, o sea, lo que ya escribí hace un momento. H por tal y la radiación tal cual está escrito acá en la parte superior. No sé si es que me explico. Sí, eso sí. Sí, más bien era mi duda por el H que no nos haya... pero sí es un valor que nos dan. Entonces. Sí, ese valor ahí sí es ya un valor de referencia, ¿no? No. El valor combinado entre la convección y la radiación, ahí ya no hay como. Listo, ¿cómo vamos? A ver. ¿Tienen clase a las 8 o ya no tienen clase? Sí. ¿De qué tienen? Sí, ingeniero, tenemos a las 8. Máquinas y herramientas. ¿De máquinas? Sí están teniendo clases de máquinas. Sí, ingeniero. Ya, bueno, entonces ya no vamos a avanzar más. Ya hemos tenido ya suficiente, creo, hoy día. ¿De acuerdo? Ya la próxima clase les quería mandar un trabajo para que resuelvan unos problemas, pero quiero primero explicarles yo algunos otros problemas y después a que resuelvan cosas. Entonces no vamos a avanzar más. Hemos tenido ya 2 horitas y media con receso ese pequeño. Creo que es tiempo suficiente. Yo les agradezco por la clase de hoy. Espero que hayan